Hola, soy Carlos Aparcedo. Esta es la serie Paz en medio de la tormenta y el video que estamos presentando hoy se llama ¿El fin del mundo está cerca? Vamos a tratar de responder esa pregunta hoy a la luz de la palabra de Dios, pero quiero pedirte que te quedes hasta el final para que puedas entender por completo la explicación, la respuesta que estamos tratando de darle a esta pregunta, repito, completamente en base a lo que está escrito en la palabra de Dios. Quiero decirle en primer lugar que lo que estamos hablando hoy no es una profecía personal, esto no es una revelación extraordinaria que yo recibí, algo sobrenatural. Yo estoy hablando de algo que en base a lo que estoy estudiando en la Biblia y que estoy tratando con la mayor humildad de compartir para que sea una enseñanza que nos pueda ser útil a todos. Y en segundo lugar, quiero decirte que lo que estamos hablando en este video no es para asustarte, esto no es para que tengas miedo, al contrario, es para que tengas confianza, porque, ¿sabes? Dice la palabra de Dios que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, así que esto es para que te llenes de fe, de fortaleza, porque las promesas de Dios que están escritas en su palabra para aquellos que le aman, son todas promesas maravillosas. Y efectivamente dijo el Señor Jesús en el libro de Mateo, capítulo 24, verso 25, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. También habla la Biblia en el segundo libro de Tesalonicenses, capítulo 4, que seremos arrebatados con Jesús en el aire en cuerpos glorificados. Y dice en el libro de Apocalipsis que iremos a un lugar llamado la Nueva Jerusalén, donde no habrá muerte, ni llanto, ni clamor, y que en ese lugar llamado la Nueva Jerusalén las calles son de oro puro, cristalino como el vidrio. Wow, yo quisiera conocer ese lugar, yo no sé usted. Pero bueno, volviendo a la pregunta de que si el fin del mundo está cerca, como les dije antes, eso vamos a tratar de analizarlo a la luz de la palabra de Dios. Esta es la serie Paz en medio de la tormenta y quiero pedirte que si no te has suscrito a mi canal, que te suscribas y que le des a la campanita para que recibas notificaciones cuando estemos subiendo nuevos videos. En la respuesta a la pregunta, el título de este video, ¿el fin del mundo está cerca? The coronavirus. Here in the U.S., at least 33 states and the District of Columbia have confirmed over 500 cases and more than 20 deaths. There are now 218 confirmed cases of the new coronavirus. The death toll in this country surpassing 20,000. That includes more than 2,000 lives lost in the last 24 hours. Quiero decirle que en el capítulo 9 del libro de Daniel, del profeta Daniel, está hablando de algo que sucedió aproximadamente 500 años antes de Jesús. El profeta Daniel estaba orando y recibió lo que se llama la profecía de las 70 semanas. Dice allí en el capítulo 9 que él estaba orando, clamando, porque él sintió dolor en su corazón, porque ellos estaban en ese momento, Israel estaba en su mayoría, ellos estaban cautivos en un imperio, en la ciudad de Babilonia y en el imperio babilónico. Ellos estaban cautivos allí, habían sido llevados cautivos y habían pasado muchos años allí de cautiverio. Y Daniel se puso a escudriñar en el libro de Jeremías y él vio allí que el tiempo de la cautividad, Jeremías había profetizado que serían 70 años y él estaba orando y él estaba pidiendo perdón por sus propios pecados, por los pecados de sus padres, de sus antepasados, por los pecados de Israel, su pueblo. Y cuando él estaba todavía orando y estaba hablando, dice él en el capítulo 9 que se le apareció el ángel Gabriel y el ángel Gabriel le dijo al profeta Daniel: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Él le dijo: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Estas 70 semanas de las que habla esta profecía son 70 semanas de años. 70 semanas de años viene siendo 70 por 7, un total de 490 años, y debo aclarar que son años de 360 días, y hago la aclaratoria por si acaso alguien se pone a sacar las cuentas de estos
490 años, son 490 años. 7 semanas más 62 semanas, dice, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Voy a repetir, 7 semanas más 62 semanas, es decir, un total de 69 semanas, que es un total de 69 semanas de años, un total de 483 años. Estos 483 años comienzan, según la profecía, a contarse desde el día que el rey Artajerjes, que era el rey que gobernaba en ese momento en el imperio, desde el día que el rey Artajerjes emite el decreto para que se vaya a restaurar Jerusalén, a reconstruir la plaza, el muro, y posteriormente también se ordenó la reconstrucción del templo. Pero desde el decreto, el mandato de este rey Artajerjes, esto fue en el año 445 antes de Cristo. Repito, 7 semanas de años más 62 semanas de años. ¿Cómo se cumple esta profecía? Primero sale Nehemías a reconstruir el muro, posteriormente sale del cautiverio Esdras a reconstruir el templo, y exactamente 49 años después, 7 semanas de años después, se dedica el nuevo templo de Salomón. Recordemos que Salomón, el hijo de David, construyó por primera vez el templo en Jerusalén, y ese templo fue destruido por los babilonios cuando ellos invadieron la ciudad y se llevaron a los israelitas cautivos y los llevaron deportados a Babilonia. Entonces, desde el día de la orden del rey Artajerjes hasta el día que se dedique el templo pasan 7 semanas. 7 semanas de años, es decir, 49 años. A partir de esa fecha hay un conteo de 62 semanas de años para un total de 69 semanas de años, 483 años, que es el día cuando se le quita la vida a Jesús en la cruz del Calvario. Hasta el día que Jesús es crucificado transcurren 69 semanas de años, 483 años. Pero en el momento que Jesús es crucificado en la cruz, allí se abre como una ventana en el tiempo, el reloj de los 490 años, es decir, de las 70 semanas de años. El reloj se detiene y comienza lo que se llama el período de la gracia. ¿Por qué se llama el período de la gracia? Porque dice la palabra en Efesios capítulo 2 versículos 8 y 9. ¿Qué es esto de la gracia? Dice Efesios 2, 8 y 9: por gracia somos salvos, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, dice el libro de Efesios 2, 8, 9. Entonces es un periodo en el cual aquellos que reciben y aceptan a Jesús en su corazón como Señor y Salvador personal, se unen al pacto de la sangre de Jesús, y por gracia, no porque nos merezcamos esto, porque todos somos pecadores, incluso yo, por gracia recibimos el regalo de la salvación, del perdón de los pecados y de la vida eterna. Y nuestro nombre es escrito en el libro de la vida, dice la palabra, y eso significa que cuando venga ese momento, cuando llegue ese tiempo de estar en la Nueva Jerusalén, aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida, vamos a estar allí en la Nueva Jerusalén juntamente con Cristo Jesús. Ese es el periodo de la gracia. Ese periodo de la gracia se detiene, se va a detener, esto es lo que establece la profecía, justamente cuando vuelva a comenzar de nuevo el conteo, el reloj de las 70 semanas, es decir, cuando comience la semana número 70 que está establecida en el capítulo 9 del libro de Daniel. Esto ha ocurrido, esto todavía no ha sucedido, es decir, todavía estamos en el periodo de la gracia, todavía no ha comenzado el conteo de la semana número 70. Eso quiere decir que si todavía no has recibido a Jesús como tu Señor y Salvador personal, todavía estás a tiempo de hacerlo. Y dice Daniel 9:27, habla del anticristo diciendo: y por otra semana, esta es la semana 70, confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda,
Y después con la muchedumbre de abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Y voy a hacer énfasis en esta frase. Y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Y voy a repetir también esto, a la mitad de la semana va a hacer cesar el sacrificio y la ofrenda. Justamente esta abominación desoladora de la que habla Daniel 9:27, habla también el Señor Jesús en el libro de Mateo capítulo 24 verso 15 diciendo: cuando vean en el lugar santo, se está refiriendo al templo, el lugar santo del templo de Israel, la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, dice: huyan. El que está en la ciudad huya a los montes, si está en la azotea no baje. Dice, ojalá que no les pase en tiempo en que las mujeres estén encintas ni en día de reposo, dice. Y luego en el verso 21 de Mateo 24 dice: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora. Este es el discurso que da Jesús cuando los apóstoles le muestran la grandeza de este templo. Estoy hablando del segundo templo, no el templo que construyó Salomón, porque ese fue derribado por los babilonios. El segundo templo que construyeron los judíos bajo el mandato de Esdras, aproximadamente 450, tal vez un poco más de años antes de Cristo. Ese segundo templo ellos se lo estaban mostrando y le decían: mira maestro, cuán grande, qué maravilla este templo. Y él dijo: ustedes ven todo esto, derríbenlo y en 3 días yo lo voy a volver a levantar. Obviamente él no estaba hablando del que él iba a reconstruir el templo, sino que él iba a reconstruir su templo, que somos nosotros, porque nosotros somos el templo y la morada del Espíritu Santo. Pero a partir de esas palabras Jesús comienza a hablar de una serie de acontecimientos que sucederán en los tiempos finales. Eso yo le invito a que usted lo lea ahí en el libro de Mateo capítulo 24, y luego se habla con detalle sobre todos esos eventos en el libro de Apocalipsis, porque el apóstol Juan recibió una revelación en cuanto a todos esos acontecimientos finales. ¿Qué le estoy queriendo decir? Que cuando arranque el reloj de nuevo de las 70 semanas, es decir, apenas termina el periodo de la gracia, comienza el contaje de la semana 70 de Daniel, que son 7 años, de los cuales, según esta profecía, son 3 años y medio de tribulación y 3 años y medio de gran tribulación. Y usted dirá a lo mejor: bueno, pero ¿de cuál templo me está hablando? Porque ciertamente el templo de Jerusalén, ese templo del cual hemos hablado, que estaba presente cuando estaba Jesús en la tierra, ese templo fue destruido en el año 70 después de Cristo. Pero los judíos están soñando con volver a reconstruir ese templo y no lo han podido reconstruir porque allí, justamente, eso es una zona de conflicto, está ubicada una mezquita de musulmanes, y si los judíos eventualmente intentasen construir allí un templo, el templo que ellos ya tienen todos los preparativos, todo listo para construir ese templo, con toda seguridad se pudiera, o con alta probabilidad se pudiera allí iniciar una tercera guerra mundial. Entonces debe haber un acuerdo de paz entre Israel y Palestina para que pudiese construirse ese tercer templo del cual habla la semana 70. Pero ahora vamos a hablar del rapto de la iglesia. El rapto de la iglesia, antes de hablarle del rapto de la iglesia, yo quiero decirle que entre los más prominentes teólogos hay diferentes posiciones en cuanto al orden en que ocurren estos acontecimientos finales de los que habla la Biblia. Este servidor es de la tendencia, es decir, es de la escuela de pensamiento teológico de que el primer evento que va a ocurrir es lo que se llama la interpretación pretribulacionista, que significa que creemos que primero va a ocurrir el rapto de la iglesia y después la tribulación. Algunos teólogos creen que el rapto de la iglesia va a ocurrir a mitad de los 7 años, es decir, a los 3 años y medio de la semana 70, y otros creen que va a ocurrir al final de los 7 años. Yo tengo muchas razones para pensar que va a ocurrir antes. De eso les voy a hablar en otra oportunidad, al igual que en el próximo video les voy a hablar del anticristo, pero por el momento entendamos que su servidor
es del pensamiento de que el rapto ocurre justamente cuando está en el momento cuando comienza la semana 70 de la profecía de las 70 semanas de Daniel. El rapto de la iglesia. El gobierno del anticristo surge como un gobierno mesiánico en medio de una situación terrible de crisis mundial, y el anticristo, tenga la seguridad de esto, no va a comenzar a gobernar por la fuerza, sino que va a surgir del acuerdo de una coalición de los gobiernos del mundo, especialmente los países más poderosos, y debe haber o habrá para ese tiempo un acuerdo de paz entre Israel y Palestina, a través del cual se va a construir ese tercer templo. Entonces, en el libro de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 2, el apóstol Pablo nos dice que seremos arrebatados conjuntamente con Cristo, seremos arrebatados con Cristo en las nubes en cuerpos glorificados. ¿Quiénes? Los creyentes. Dice que primero van a resucitar aquellos que murieron en Cristo, que van a recibir un cuerpo glorificado y que van a ir de allá a la eternidad, y que luego los que estemos vivos, si es que estamos vivos para ese momento, seremos arrebatados, seremos llevados de la tierra, seremos raptados en un cuerpo glorificado. De tal manera que si para ese momento el mundo esté sumergido en una gran crisis, seguramente mucho peor de la que ahora hay, entonces para ese momento va a ser aún la situación de mayor incertidumbre, de mayor crisis, de mayor problema, y ahí es donde va a surgir esa figura mesiánica del anticristo bajo el acuerdo de los gobiernos del mundo, especialmente aquellos gobiernos de los países más poderosos. Entonces continuamos con lo que es este gobierno del anticristo. Este gobierno del anticristo va a surgir como una figura de una persona que en medio de esa situación tan difícil, porque dice el libro de Mateo capítulo 24 que habrá pestes, que habrá terremotos, que habrá guerras, que habrá rumores de guerras, que habrá hambre también, y en ese momento en que la situación esté como que los gobernantes del mundo no encuentren una manera de solucionar los problemas, va a surgir esta persona que en primer lugar va a tener la capacidad para resolver todos los problemas, y además va a ser el mediador de un pacto de paz entre Israel y Palestina, en el cual se va a construir el tercer templo, y los israelitas van a volver al culto, a la adoración continua, como se tenía establecido desde los tiempos del rey Salomón y del rey David. Entonces, a los 3 años y medio de esa adoración continua, ese señor, ese gobernante mundial, el anticristo, va a entrar al templo, se va a sentar en la silla que está destinada para el Mesías, porque la mayoría de los judíos creen que todavía el Mesías no ha venido. Se va a sentar allí y va a decir: ahora ustedes me tienen que rendir culto a mí y solamente a mí. Ahí es donde va a venir la gran persecución hacia los judíos y también hacia los cristianos, y por eso se va a llamar el tiempo de la gran tribulación, que es un tiempo que va a durar 3 años y medio. Ese periodo que va a iniciar de la semana 70 es lo que se conoce como el nuevo orden mundial. Un nuevo orden mundial donde va a haber un gobernante único, un líder único, por supuesto con muchos subordinados, pero con un líder único a nivel mundial, una moneda mundial, un solo credo, una sola creencia, una sola religión, con normas y valores muy diferentes a lo que estamos acostumbrados ahora, y donde va a ser prohibido adorar a Jesús. Los que persigan a Jesús, los que profesen su fe en Jesús, van a ser objeto de persecución, pero los judíos durante los 3 primeros años y medio van a tener la posibilidad de adorar a Jehová continuamente en el templo, hasta que a los 3 años y medio les sea prohibido por el anticristo. Ahora, yo quiero decirle una vez más, todo esto que le estoy diciendo no es para que usted se asuste, esto es para que usted tenga gozo. En primer lugar, porque las promesas de Dios, como les dije antes, para los que le aman, son maravillosas, y la palabra nos promete que nos vamos con Cristo y que no vamos nosotros no vamos a pasar. Le repito, esa es mi posición teológica, la posición que yo asumo, la pretribulacionista, la que asume que la iglesia no va a pasar por la tribulación. Así que pues a mí no me preocupa ni me asusta. Yo estoy muy emocionado de pensar que me voy a ir a ese lugar. En el libro de Apocalipsis dice que posteriormente
también en otro momento voy a hablar sobre esto. Nos vamos a ir a ese lugar que se llama la Nueva Jerusalén, donde vamos a caminar por calles de oro cristalino como el vidrio. Allí no habrá llanto, clamor, ni tristeza, ni dolor, ni habrá memoria de las cosas, porque todas las primeras cosas pasaron. Entonces, les decía, estamos en el periodo de la gracia, va a iniciar en cualquier momento la semana 70. Ahora, volviendo a la pregunta original de que si el fin del mundo está cerca, yo quiero decirles, viene primero el periodo de la semana 70, el libro de Daniel. Posteriormente dice que al terminar esa 70 semanas va a venir Jesús en persona, va a poner sus pies en la tierra y va a derrotar el anticristo y lo va a sacar del templo y va a asumir su posición, porque ese lugar del templo donde está la silla del Mesías solamente le pertenece a Jesús. Y allí el anticristo va a ser derrotado a los 7 años, una vez culminado la semana 70. Cuando culmine la semana 70 va a comenzar otro evento de gran magnitud que está profetizado en el libro de Apocalipsis, que es el gobierno, el reino milenial de Cristo Jesús. Eso va a ser el reino perfecto como había sido establecido originalmente por Dios en el huerto del Edén cuando creó allí a Adán y Eva. Eso va a ser la manera como va a gobernar Jesús por 1000 años. Y durante esos 1000 años, Satanás dice que va a estar atado y va a estar atado durante 1000 años. Y después de los 1000 años, Satanás va a ser desatado por un tiempo. Se va a dar una guerra, un conflicto bélico. Satanás va a ser vencido y posteriormente a eso va a ser lanzado eternamente al lago que arde con fuego y azufre. Yo repito y reitero todo lo que yo le estoy diciendo. Esto no son inventos míos, todo esto está, usted lo puede ver en la palabra de Dios. No cito todos los pasajes porque tendría que pasar seguramente varias horas aquí hablando y seguramente el tiempo de todos es muy valioso, pero en conclusión, yo creo que el fin del mundo como tal no está cerca. Creo no, yo tengo la certeza de que no está cerca, de que falta muchísimo para eso. Pero lo que yo sí creo que muy posiblemente esté sucediendo, y yo quiero que usted me oiga muy bien ahora, que usted me mire y me oiga, lo que sí muy probablemente está sucediendo en este momento es el umbral, la antesala de lo que sería el comienzo del fin. Es decir, que muy probablemente pudiera suceder que estamos muy cerca de que inicie, de que se termine el periodo de la gracia y que comience esa semana número 70 de las profecías de Daniel. ¿Qué significa eso? Que pudiera ser que en cualquier momento Jesús venga por su iglesia. Las condiciones actuales preparan las circunstancias para ese surgimiento del anticristo. El anticristo está con nosotros, eso no lo sabemos, si ya está, no sabemos cuánto tiempo falta para eso. Dice la palabra de Dios, el mismo Jesús dijo, solo mi Padre lo sabe. Yo no le puedo decir cuándo va a suceder. Lo que yo sí creo a la luz de la palabra de Dios y lo que Dios me habla a mi corazón, que falta muy poco tiempo. Mientras tanto, quiero decirte, regocíjate en el Señor. Si no has recibido a Jesús todavía como tu Señor y Salvador, aún estás a tiempo. Yo te bendigo en el nombre de Cristo Jesús y te invito al próximo video que se va a llamar La inminente aparición del anticristo. Te bendigo, nos vemos en el próximo video. Quiero recordarte, suscríbete a mi canal si no te has suscrito, dale a la campanita para que recibas notificaciones. Por favor, coméntame abajo, dime qué te parece, hazme tus comentarios, compártelo. Y si hay algún tema del cual te gustaría que hablemos, por favor déjamelo saber y te aseguro que lo tomaremos muy en cuenta. Bendiciones.